Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Están un poquito medio dormidos, con un día un poquito gris, lluvioso. ¿Cómo está la iglesia? Buenos días. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana? ¿Cuántos están bendecidos por la presencia de Dios esta mañana? Damos gracias al Señor por este tiempo tan hermoso que nos permite exaltar su nombre, adorar juntos, junto a los ángeles. Yo no sé si usted sabía que cuando el pueblo del Señor en la tierra adora su nombre, los ángeles allá en el cielo se unen para adorar y exaltar el nombre del Señor. Y hemos sido testigos de un momento de adoración donde aquí en la tierra y en el cielo estamos exaltando el nombre de nuestro Señor. ¿Cuántos son conocedores de esta verdad? Damos gracias al Señor por este tiempo. Bienvenidos a todos los que están aquí en casa, aquí en Fayetteville. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestras visitas que están el día de hoy aquí? Gracias. Y también a todos los que nos están mirando a través de esta tecnología, a través del otro lado de la pantalla. ¿Por qué no le damos un aplauso a todos los que están allá al otro lado de esta pantalla? Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Estás en el lugar correcto para escuchar la palabra del Señor. Pero el día de hoy, antes de escuchar la palabra del Señor, nos acompañan 5 personas que son una bendición para mi vida. Son pastores de nuestras iglesias en Santidad Pentecostal aquí en Estados Unidos y han decidido hoy, 28 de mayo, venir hasta aquí, hasta Fayetteville en Carolina del Norte, para conocer la iglesia Norwood. ¿Cuántos lo recibimos con un aplauso? Amén. Están aquí los pastores. Luis, no sé, últimamente estoy escuchando más de la cuenta. Luis, bájamele un poco aquí adentro en la casa porque me vas a dejar sordo, querido, perdón. Pero bueno, damos gracias al Señor por nuestros queridos pastores que están aquí. Pastores, ¿se pueden poner en pie, por favor? Queremos reconocerles esta mañana. Aquí está nuestro pastor Charlotte y su esposa Hani, que viene desde California, en Oakley. Y también está el pastor Walter. Yoyo, ponte de pie, por favor. Su hija Yoyo y su esposa Judy, que está aquí con nosotros desde Georgia, en Thomasville. Gracias por acompañarnos. Dios me los bendiga. Y bueno, un privilegio tenerles aquí el día de hoy. Quiero que podamos abrir la palabra del Señor. Vieron el video de introducción esta mañana y es que hoy es el día número 49. Número 49. Después de que celebramos en el mes de abril lo que fueron las Pascuas o lo que se llama el Día de Resurrección, Domingo de Resurrección, 50 días después la comunidad cristiana celebra el Pentecostés. Diga conmigo, Pentecostés. Ahora, le cuento una cosa. Cuando usted dice la palabra Pentecostés, usted no puede decir Pentecostés. No. Usted tiene que decir Pentecostés. Y si usted puede hacer su mano así, a ver, Alfredo, así. Pentecostés. Porque Pentecostés es sinónimo de poder. Y usted no puede describir poder diciendo Pentecostés. No. Usted describe poder con su lenguaje corporal diciendo Pentecostés, el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia. ¿Alguien puede decir conmigo Pentecostés así como le estoy enseñando? Dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Casi, como que les faltó un poco más de desayuno. Hermana Rosario, más desayuno, más arepas, hermana Rosario. Vamos a ver, vamos a decir a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Mucho mejor. A ver cómo lo están diciendo ahí en casa. Le doy 5 segundos para que lo diga ahí en casa a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Hay una hermana aquí que piensa que está en casa. Está bien, aquí está en casa, la casa del Señor.
Y vamos a hablar un poquito de lo que es el Pentecostés. Los próximos 3 domingos, no se pierda, escúcheme bien, como su pastor y padre espiritual de este lugar, le recomiendo que no se pierda ninguno de estos 3 domingos que vienen delante de nosotros. Hoy estamos en el día 49, el día 50 es exactamente el día lunes, pero les voy a contar. Desde el día de hoy estamos celebrando este acontecimiento histórico del Pentecostés y vamos a estar hablando de este tema por los próximos 3 domingos. Pentecostés viene de la palabra quincuagésimo. Pastor, ¿qué es eso? Quiere decir 50, eso es todo. 50 días después de que Jesucristo resucitó. Se encuentra 50 días. Y es que recuerde que en la antigüedad, cuando ocurrió el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, estaban los judíos celebrando las Pascuas. El momento donde salieron de Egipto, Moisés los toma y los saca de Egipto por el poder de Dios. Ese acontecimiento, yo no sé si usted recuerda, lo ha leído, cuando finalmente el faraón, después de este tiempo donde los judíos pusieron sangre en el marco de sus puertas, ¿sí? ¿Lo recuerdan? ¿O lo han leído? ¿No? Y entonces el espíritu de muerte pasó sobre todas las casas de los judíos para tomar a los primogénitos, con excepción de todos aquellos que tuviesen la sangre del cordero sobre su casa. Ese momento fue el momento donde el faraón dijo: por favor, lárguense de aquí, váyanse de aquí, no los quiero ver más aquí. Se celebra ese acontecimiento histórico, los judíos le llaman la Pascua, donde finalmente los egipcios los dejan salir y justamente mientras el tiempo de la crucifixión de Jesucristo estaban en celebración de la Pascua. Y entonces era normal que muchos judíos convertidos al judaísmo llegasen de muchas partes del mundo. ¿A dónde? A Jerusalén. A celebrar a la Meca, al centro, al epicentro del judaísmo, al epicentro donde ocurrió todo esto, el pueblo que fue liberado de Egipto, aquí en Jerusalén. Entonces llegaban de diferentes países ahí una vez al año a celebrar la Pascua. 50 días después, porque la Pascua era un fiestongo, La Pascua no es como un cumpleaños como que hacemos ahora y cantamos con un quequito, un bizcochito y ya todo el mundo para su casa. No. La Pascua era un fiestongo que duraba alrededor de 50 días. Qué interesante esto, ¿no? Entonces los judíos estaban celebrando la Pascua y 50 días después están celebrando lo que se conoce con el nombre de Shavuot. Dígalo conmigo, Shavuot. Qué mal acento tienen ustedes. Ni modo. Shavuot. El Shavuot es la celebración judía cuando Dios le da a Moisés el decálogo. Dios le da a Moisés los mandamientos. ¿Se acuerda dónde fue? En el monte Sinaí. Salen de Egipto y 50 días después Dios se encuentra con Moisés en ese monte. ¿Qué es lo que había en el monte? Acuérdese, ¿qué había en el monte? ¿Por qué Moisés sube al monte? La presencia del Señor estaba ahí. Pero antes de que Moisés recibiera las tablas, justamente Moisés sube a un monte antes de ser llamado. Y se encuentra en un monte. ¿Qué se encuentra? Un arbusto ardiendo, un fuego ardiendo, un arbusto que no se quemaba. Y entonces el arbusto le empieza a hablar a Moisés y le dice: te estoy apartando para que saques a mi pueblo. Bueno, en un acontecimiento similar,
Moisés sube al monte 50 días después de salir de Egipto y se encuentra con otra vez la presencia de Dios en ese monte, donde Dios le da con su dedo, escribe las tablas de la ley. 50 días después. A ese acontecimiento los judíos le conocen con el nombre de Shavuot. 50 días después de que salieron de Egipto. Y aquí están. Esta es la ley. Esto, yo quiero que ustedes ahora se rijan por esto. Ya la ley egipcia queda atrás. Ahora quiero que se rijan con mis tablas. ¿Me sigue la iglesia? Ok. Y entonces, además del Shavuot, ustedes entenderán que leyendo el Deuteronomio hay 7 fiestas judías. Una de ellas es el Shavuot y otra de ellas es la fiesta de las cosechas. En la fiesta de las cosechas se celebra también junto con el Shavuot, la misma temporada. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde los judíos agradecen a Dios por un año de buenas cosechas. Entonces, 50 días después de la Pascua se celebra el Shavuot y la fiesta de las cosechas para dar gracias por las cosechas que Dios les ha dado. ¿Van conmigo, iglesia? Para nosotros como cristianos evangélicos, nuevo testamentarios, nosotros tenemos que entender que el Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de ese sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario, pues nosotros no estamos celebrando que Jesús vino y que Dios trajo las tablas y se las dio a Moisés. No. 50 días después nosotros estamos celebrando el Pentecostés. Como dice Ezequiel, que lo vamos a leer en un momento, cuando Dios al profeta le da la palabra y le dice: les escribiré mi ley, ya no en roca, en tablas, se las escribiré ahora en el corazón. El cumplimiento de esa palabra, que fue profetizado 800 años antes, fue efectuado, fue realizado, ¿dónde? En el Pentecostés. Hubo una ley que se dio. La ley aquella del Antiguo Testamento queda derogada, erradicada. Ahora hay un nuevo pacto, sellado por el Espíritu Santo, que vino a sellar el pacto, el nuevo pacto. ¿Cuándo? En el Pentecostés. ¿Me sigue, iglesia? Eso es lo que estamos celebrando nosotros, la comunidad cristiana, ese momento histórico donde ocurrió un momento en la historia, la llegada del Espíritu Santo a la tierra. Fue un acontecimiento histórico que está redactado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero no fue un acontecimiento histórico que ocurrió una vez y punto, sino que el derramamiento del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo sobre la iglesia o el ser humano es un hecho que ocurre a diario, constantemente. Hay gente sedienta que busca la presencia de Dios y quiere ser llena del Espíritu Santo. Hay de esa gente aquí esta mañana. 50 días después de su resurrección, 120 personas fueron empoderadas por el Espíritu Santo. 120 en el aposento alto. Y este es el hecho histórico que se repite constantemente, ya no con 120, a través de las generaciones, con miles de cristianos que dicen: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. Y es que usted tiene que saber que hay, como cristianos, vivimos 2 experiencias que marcan la llegada del Espíritu Santo. 2 experiencias como cristianos. La primera experiencia es cuando usted le dice a Jesucristo: Señor, quiero hacerte mi Dios, quiero hacerte mi Señor y quiero hacerte mi Salvador. Ese es el primer acontecimiento donde dice la palabra del Señor a través del apóstol Pablo que el Espíritu Santo llega y te pone una marca, te pone un sello, como que tú aceptaste a Jesucristo en tu corazón. Y esto lo puedes hacer teniendo entendimiento, creyendo.
Dice la palabra en el libro de Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y dice Efesios, y habiendo creído, primero escuchamos y luego creemos. Dice, fuiste sellados por el Espíritu Santo. ¿Qué se necesita hacer para ser sellado por el Espíritu Santo? Escuchar el evangelio y creer. ¿Van conmigo, iglesia? ¿Qué se necesita para ser sellado por el Espíritu Santo? Escuchar el evangelio y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto se necesita para ser sellados por el Espíritu Santo. Esa es la primera experiencia con el Espíritu Santo que marca la Escritura. Pero hay una segunda experiencia que la vamos a leer ahorita mismo. ¿Cuántos están deseosos de leer la palabra del Señor? Como 4. Vamos, Hechos capítulo 2. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leer mucha Biblia el día de hoy, porque quiero que la Biblia sea la que hable a su corazón el día de hoy, la palabra de nuestro Señor. Dice Hechos capítulo 2. Escogí la Nueva Traducción Viviente para que usted pueda entender, podamos entender un poco mejor la palabra del Señor. Dice, y leo para usted cada uno de estos versos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo que está con nosotros el día de hoy. Dice, capítulo 2 de Hechos, verso 2. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, diga conmigo, de repente. No, pero dígalo con alegría. De repente. Hermana Rosario, dígalo con alegría usted. A ver, solamente la hermana Rosario a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Hermano, solamente, ¿cuántos rosarios hay aquí el día de hoy? De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Y dice, luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y escuche, y todos los presentes fueron, ¿cómo dice? Llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora voy a hacer una pausa aquí. Cuando la palabra del Señor dice, esta palabra fue escrita en griego. Cuando usted estudia la palabra griega, lenguas, habla de, escúcheme bien, de idiomas. Diga conmigo, idioma. Son idiomas. Y la palabra textual en griego es xenoglasia. ¿Qué quiere decir eso? Es que se habla una lengua extranjera. Ok, yo de natural nací en mi patria, Costa Rica, y ahí se habla el español. Mi lengua materna es el español. Y aquí, Luis, intento chapucear en inglés. ¿You comprende? Aquí intento chapucear el inglés. Y entonces, ¿alguien aquí habla latín, italiano? ¿Quién habla alemán aquí? ¿Alguien habla alemán? Chapuceado, matado. Bueno, ¿alguien habla griego aquí? ¿Hay alguien que hable griego? Bueno, aquí nos quedamos con inglés y español. Está bien, no pasa nada. No pasa nada. Pero escuche bien, estos idiomas, diga conmigo, idioma. Estos idiomas que llegaron aquí, lo empezaron a hablar los judíos, que hablaban su lengua hebrea, de natural, como yo el español. Empezaron a hablar sin que nadie les enseñase. Escuche, nadie les enseñase. Empezaron a hablar una lengua extranjera. ¿Van conmigo? Ok, empezaron a hablar una lengua extranjera, una xenoglasia, que es la habilidad de poder hablar una lengua extranjera. Verso 5. En esa ocasión,
habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Escuche, 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea, quiere decir que hablaban el dialecto hebreo, la lengua hebrea, ¿ok? Son de Galilea. Y aún así las oímos hablar nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, clamitas, gente de Macedonia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Escúcheme bien, lo que aquí Lucas, el escritor, está narrando es la serie de países o territorios alrededor del mar Mediterráneo. Desde el norte de África, todo esto, Egipto, Libia, todo esto, lo que es la antigua Mesopotamia, todo lo que rodea esa parte este del Mar Muerto, todos ellos hablan idiomas diferentes. Y dice, cretenses y árabes, nos fuimos más allá del Mar Muerto, nos fuimos un poco más hacia lo que es la parte de Irak, Afganistán. Y dice, verso, tarará, 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 y todos oímos a esta gente hablar nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Escúcheme bien, las lenguas llegaron ese día, los idiomas llegaron ese día con un propósito. ¿Cuál era el propósito? Lo acabamos de leer. Hablar las cosas maravillosas que Dios había hecho. ¿Van conmigo? Iglesia, ¿va conmigo? Entonces, cuando llegamos a entender esto, nos damos cuenta de que la iglesia fue empoderada por el Espíritu Santo. No pasaron por una clase de griego, no pasaron por clases de árabe, no pasaron por clases de arameo ni de latín, sino que el Espíritu Santo tomó sus lenguas y empezaron a hablar en diferentes idiomas. Yo le digo, Espíritu Santo, dame ese don por favor con el inglés, porque de vez en cuando quiero. Espíritu Santo, toma mi lengua porque yo necesito. Y el Espíritu Santo lo ha hecho. Digo, lo hizo una vez aquí, lo ha hecho conmigo, lo ha hecho con misioneros que han confesado que hablan inglés, me han dicho, y yo no sé, yo no hablo español, yo no hablo italiano. Y tenía al lado mío a un italiano y empecé a hablar en italiano. ¿Quién hace eso sin pasar por una clase? ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Y dice, verso 12, quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban algunos otros. Verso 13, pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, solo están borrachos, eso es todo. Entonces Pedro, ¿quién dijo? ¿Quién dijo? Pero Pedro fue el que cortó la oreja. Pero Pedro fue el que salió corriendo. Como dice en México, patitas, ¿para qué te quiero? Salió en estampida cuando andaban buscando a Jesús y sus seguidores. Ese cobarde, ese miedoso, miren lo que hizo después de que el Espíritu Santo les llenó. Miren lo que dice. Entonces Pedro, verso 14, dio un paso adelante. Estaban los discípulos ahí y dijo, señores, atención, ustedes están muy equivocados, escuchen con atención. Compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Esa hora era las 9 de la mañana. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predicó hace mucho tiempo.
Dice, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus hijos tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos. Y dice, hombres y mujeres. ¿Cómo dice ahí? Hombres y mujeres. Nuestra iglesia cree que el Espíritu Santo puede ser derramado sobre hombres y que en el Espíritu Santo no hay acepción de personas. Igual puede usar a un hombre a como una mujer puede ser usada. Y mire, aquí lo dice, aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será ¿qué? Verso 22, pueblo de Israel. Este es el mensaje de Pedro. ¿Usted escuchó algún día que cuando Pedro predicó por primera vez se convirtieron 3,000? Escuche el mensaje de Pedro. Escúchelo. Escuche el mensaje de este bandido Pedro. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. O sea, nada de lo que ocurrió con la crucifixión de Jesús tomó a Dios por sorpresa. Y dice, con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes los clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo levantó, lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retener bajo su dominio. Váyase conmigo al 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. ¿Quiénes son testigos? Esos 120 que estaban ahí. Y dice, sigue diciendo Pedro, ahora Él ha sido exaltado al lugar más alto, honor en los cielos y a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy en este momento. ¿Escucharon el mensaje de Pedro? Un mensaje que tiene 4 versos. Un mensaje que tiene 4 versos, teológicamente profundísimo, con una revelación maravillosa. Pero es que ese es el mensaje del Evangelio. Que Jesucristo murió por usted y por mí, y que hoy resucitó y está a la derecha de Dios, intercediendo por usted y por mí. Y entonces, mire lo que dice el 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan, sin lugar a duda, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Lo ha hecho Señor y Mesías. Ellos estaban esperando un Salvador. Ellos estaban esperando un rey que los viniera a liberar de la esclavitud romana. A él le llamaban Mesías. Pero entonces Pedro dice, Él, Dios lo ha hecho nuestro Señor y nuestro Mesías, nuestro Salvador. Y vea lo que dice el verso 37. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles. Escuche lo que preguntaron. Hermanos, estos son otros de los 120, no son los 120, estos son otros, los que estaban diciendo que están borrachos. Estos son los que están hablando ahora. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Después de que Pedro predicó, la respuesta a esa predicación fue la pregunta: hermanos, ¿qué vamos a hacer ahora? Como dice el Chapulín Colorado,
Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos o defendernos? Bueno, algo así. La idea es esa, dijo el chavo, ¿no? Y ahora, ¿qué debemos hacer? Dicen los que vivían ahí en Jerusalén. Y Pedro contestó, escuche bien, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. ¿Cuántos estamos lejos? De cuando se escribió esto, yo estoy lejísimo, miles de millas de distancia. Y mire lo que dice Pedro: esta promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro. ¿Cuántos hemos sido lavados y llamados por nuestro Señor? Esta promesa también es para usted. Y dice el 41, los que creyeron, los que Pedro dijo, fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. Esa fue la primera vez que se usa en el libro de Hechos la palabra iglesia. Dice que fueron sumados a la iglesia en ese mismo día, ¿como cuántos? 3,000 en total. En aquel tiempo solamente se contaban los hombres. O sea, solamente de hombres habían 3,000. Imagínense la cantidad de mujeres, la cantidad de niños que también se sumaron ahí. Verso 42. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar junto en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Diga conmigo, señales. Diga conmigo, señales milagrosas y maravillas. Y dice el 44, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Se parecían a nosotros aquí. Se parecían a nosotros, reunidos todos en un mismo lugar, compartiendo nuestra fe. Pero iglesia, atención, necesitamos seguir viendo milagros, señales, maravillas y prodigios. Y eso solamente se logra a través de la llenura y la intervención del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Y entonces hay muchos cristianos complacientes, no es la palabra, no. Hay muchos cristianos que se ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Que se relajan, no es la palabra, que están cómodos, se conforman con el regalo del sello. Se conforman con el regalo del sello. Ya yo soy hijo de Dios, qué bien. Yo soy hijo y Él es mi Salvador y Él es mi Señor y es el sello del Espíritu Santo. Y es como que te regalan la tableta. Te regalan la tableta. ¿Cuántos les han regalado una tableta algún día? Pobrecitos, el resto no tiene tabletas. Ni modo. Voy a interceder para que le regalen una tableta un día de estos. Bueno, a mi esposa le regalamos una tableta un día de estos y es como que le regalen la tableta a mi esposa y mi esposa diga, bueno, qué linda esta tableta, qué bueno. ¿Y cómo se usa? ¿Es para qué? ¿Para sembrársela en la cabeza? ¿Para tirarla? ¿O para qué es la tableta? Y entonces la tableta puede ser utilizada de muchas formas. Cuando usted le da a un botoncito que se llama una aplicación que le llaman el Safari o el browser, usted tiene el mundo delante de usted. Usted puede navegar y 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 no se cansa de navegar. Claro, estoy haciendo una similitud muy carnal y humana, porque estoy diciendo y estoy ejemplarizando una parte del Espíritu Santo con el regalo de una tableta. Eso no tiene ni pie ni cabeza, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, es el poder de Dios y es ilimitado.
El internet no se compara al poder ilimitado del Espíritu Santo. Y entonces muchos cristianos se quedan complacientes con que tengo la tableta, tengo la tableta, qué lindo. Sí, pero ¿la has usado? ¿La has utilizado? Ah, no, pues tengo la tableta. Pero ¿para qué te sirve la tableta? Úsala. Si bien es cierto que bueno, eres hijo mío porque a mi hijo yo le regalé la tableta. Qué lindo, ahí la tienes. Pero ¿para qué te sirve la tableta si no la estás usando? Si no tienes ese botoncito que te abre la puerta al mundo para conocer. Y entonces hay muchos cristianos acomodados, ¿cuál es la palabra? Conformes, que se quedan ahí. Tengo la tableta, tengo la tableta, la tableta, la tableta. Joel, tengo la tableta, qué lindo la tableta. Pero ¿para qué te sirve la bendita tarjeta si no la estás usando? El Espíritu Santo no es para que solamente tú vivas un evangelio allá soñado en el cielo. Y me voy contigo, Señor, me voy contigo. Ay, qué lindo. El Señor quiere empoderarte el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo te toque y te use aquí en la tierra, con tu familia, con tus hijos, con tus hermanos, para que te use aquí en la tierra y puedas conocer profundamente lo que puedes hacer, las maravillas, los prodigios, los milagros que puedes hacer con el Espíritu Santo a tu lado. Entonces muchos nos quedamos ahí en el límite. Aquí estoy en el límite. Cuando tú te das cuenta que tú puedes cruzar el límite y ser lleno del Espíritu Santo, te das cuenta que tú hoy llegas hasta un nivel. El nivel número 1 de Super Mario. Ahí estamos. Y tú dices, ay, ¿cómo me costó llegar hasta aquí? Bueno, eso es lo que pasa cuando jugamos Super Mario y no tenemos la mente tan fluida como las nuevas generaciones. Pero llegamos a un nivel con el Espíritu Santo y tú dices, papá, qué lindo. Hoy siento lo que dijo David, es mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Eso es lo que decía David. Pero entonces mañana, tú dices, Espíritu Santo, tú y yo tenemos una cita mañana. Y tú estás expectante, ya viene mañana. Como cuando la pastora tenía una cita conmigo y entonces ella se ponía así. Ya viene el papichulo. Qué lindo. Y usted está ahí, viene el Espíritu Santo, y ya tengo la cita con él, ahí voy. Y tú llegas. ¿Por qué se ríe? Y entonces de momento te das cuenta que al nivel en que llegaste ayer se queda corto y hoy estás en otro nivel de su gloria y su presencia. Y dices, ay, qué problema, tengo que irle a alistar la comida, tengo que ir a trabajar. Ay, mañana tengo examen de psicología, tengo que ir a estudiar. Señor, dejémoslo aquí, pero mañana le seguimos. Y tú dices, qué dolor desconectarme de la presencia de papá, de su poder, de su espíritu. Me duele tanto conectarme para regresar al mundo natural. Porque ahí estás en lo sobrenatural, ahí estás en la presencia del Señor. Me duele tanto, pero tengo que hacerlo, ni modo, tengo que ganarme los frijoles. Y empiezas tú a trabajar y Señor, ya viene la cita, ya viene mañana. Y llegas y te das cuenta que puedes entrar cada día más profundo y profundo a la presencia de Dios. Y ahí es cuando verás las maravillas, los prodigios y los milagros en tu vida. Y esas maravillas y esas promesas y esos prodigios nos seguirán a todos los que creemos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén por eso? Y dice, ay, ya me perdí. Ayúdenme en allá arriba. Ok, dice, unos días antes, ya estoy casi terminando, unos días antes de que ocurriera este derramamiento del Espíritu Santo, está narrado en Hechos capítulo 1, versos 4 y 5, donde Jesús, todavía está Jesús ahí con ellos y les dice en el versículo 4, un día en que estaban todos juntos, Jesús con el poder del Espíritu Santo, porque en ese momento el Espíritu Santo estaba dentro de Jesús, solamente estaba con Jesús, les ordenó, no salgan de Jerusalén, no se vayan,
Esperen aquí hasta que Dios mi Padre cumpla la promesa de la cual yo les hablé. Juan bautizó con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará ¿con qué? El Espíritu Santo. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. Cosa que ocurrió cuando llegó el Espíritu Santo. Para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y también ¿en dónde? En Samaria. Y entonces, en la Reina Valera, ese versículo, el versículo número 4, dice, no se vayan, quédense. En la Nueva Versión Internacional dicen, quédense, no se muevan de Jerusalén, quédense aquí. Ahora, estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo, pero con esto quiero terminar, con estos dos principios quiero terminar. El próximo domingo no se pierda el seguimiento de esta palabra. Dice, yo puedo entender en todo esto que acabamos de leer, yo puedo ver que hay dos principios básicos para que un cristiano reciba la promesa del Espíritu Santo. Digo, el sello del Espíritu Santo lo necesitas, pero lo recibimos cuando escuchamos y cuando creemos. Pero la llenura, la segunda experiencia del Espíritu Santo se recibe mediante dos principios que están enmarcados en Hechos capítulo 1. El primer principio que yo puedo ver aquí es el principio de la obediencia. Diga conmigo obediencia. Antes de que venga cualquier promesa a tu vida, debes de actuar en obediencia. Tiene que haber obediencia en mí. La promesa de Dios no llega por sí sola. La promesa tiene un condicional de obediencia. Hay personas que se dedican y oran y arrebatan promesas. Y Señor, yo lo arrebato, y Señor, yo la tomo, y Señor, esta promesa. Ajá, pero son unos grandes desobedientes. Cuando tú te das cuenta, no están viviendo conforme la palabra de Dios, pero son buenos para arrebatar, son buenos para confesar, son buenos para proclamar y declarar que la promesa se cumple en mí y en ti, pero no son desobedientes. Así ni hay ninguna promesa que vas a recibir. Por lo menos yo, cuando yo le prometo algo a mis hijas, yo les digo, van a recibir este lollipop, van a recibir este caramelo, pero yo necesito que ustedes hagan esto y esto. Si las niñas hacen esto que les pedí, ¿qué les voy a dar? La promesa. ¿Quién le da a sus hijos lo que les prometió cuando sus hijos son desobedientes? Por esa misma razón, queridos, usted tiene que saber que para recibir la promesa de la llenura del Espíritu Santo, en primer lugar, tenemos que dejar de estar arrebatando tanto y solamente obedecer la palabra del Señor. Eso es lo primero. Obedece la palabra del Señor. Jesús les dijo, quédense, y los apóstoles con 120 se quedaron. ¿Van conmigo? ¿Van conmigo? Toda promesa demanda un paso de obediencia. La segunda cosa que yo veo aquí es que además de la obediencia había oración. Diga conmigo oración. Diga conmigo obediencia y oración. Son armas poderosas en favor de tu vida. Eso motiva, la oración motiva la mano de Dios para actuar a tu favor. Padre, pero ¿por qué necesito orar? Si tú sabes que ni siquiera ha llegado la palabra a mi boca y ya tú la sabes, ¿por qué necesito orar? El Señor no necesita que tú ores, quien necesita orar eres tú. Para que recuerdes que dependes totalmente de la presencia de Dios. Que las cosas buenas que pasan en tu vida no son porque tú te la ganaste o porque hiciste méritos. Las cosas buenas que pasan en tu vida es por la gracia y la misericordia de Dios que ha tenido sobre ti. Esa familia hermosa que tienes,
esa esposa bella, ese hombre bello que Dios te dio, ese trabajo que tienes, esa salud que tienes, es solamente por la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué? Por mucha oración. Tal vez tú no eres de los que oran mucho. ¿Saben qué? Nosotros, mi esposa y yo, junto con los intercesores de este edificio, de esta iglesia, estamos orando por ti constantemente. Y por la misericordia de Dios, Dios te bendice. Pero cada día más tú necesitas desarrollar una vida de oración. Una vida de oración, porque la vida de oración es la que nos lleva a conocer la promesa del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Estaban todos unánimes reunidos. No estaban contando chistes de Pepito. No estaban viendo el último capítulo de La Usurpadora. No estaban viendo, ¿qué? Las fábulas de... No. Aunque no digo que esto sea malo, no. Pero cuando tú deseas ser lleno del Espíritu Santo, tu enfoque es la presencia de Dios. Tu enfoque es la llenura del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo voy a orar y yo voy a obedecer. Por lo tanto, yo voy a orar y voy a obedecer. Por lo tanto, yo voy a orar y voy a obedecer. Busca al Espíritu Santo para que tú puedas vivir una vida cristiana aquí en la tierra de victoria en victoria, mirando señales, prodigios y milagros a tu alrededor. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Ese puede ser tu de repente de parte de Dios. Dice que de repente, en un momento inesperado, estaban unánimes juntos orando y de repente, diga conmigo, de repente. Vamos, dígalo con fe, diga de repente. Ahora, mi oración durante esta semana, recuerde que yo le dije a la iglesia el domingo pasado, unámonos en oración, unámonos en ayuno, porque yo deseo que en tu vida haya un de repente del Espíritu Santo el día de hoy, durante esta semana, que haya un de repente. Has estado pensando, Espíritu Santo, ¿por qué? Señor, ¿por qué es que me cuesta tanto? ¿Por qué es que me cuesta tanto obedecer? ¿Por qué es que me cuesta tanto mantenerme fiel a ti? ¿Por qué es que me cuesta tanto? Veo que voy de peor en peor. En vez de ir, estoy yendo a la iglesia, te conocí como mi Señor y Salvador, pero veo que las cosas son cada vez más difíciles. Mi querido, entra en la presencia del Espíritu Santo para que recibas el poder y la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y entonces verás señales caminar a tu lado. Verás prodigios caminar a tu lado. Verás milagros caminar a tu lado. Solamente eso lo haces no viniendo a la iglesia todos los domingos. Eso lo lograrás solamente llenándose del poder del Espíritu Santo a través de la obediencia y a través de la oración. ¿Alguien va conmigo, iglesia? Ponte de pie esta hora. Hoy yo quiero declarar para ti, hoy yo quiero confesar para ti. Yo soy una persona que cree en la declaración de la palabra. Yo soy una persona que cree en las promesas de la palabra, pero también creo en la obediencia sobre todas las cosas. El Señor nos manda a obedecer. No se pierda el próximo domingo, porque usted se dará cuenta que lo que acabamos de leer, cuando llegó el Espíritu Santo, trajo un temor reverente. Temor reverente es santidad. Temor reverente tiene que ver con santidad. Ay, pastor, el próximo domingo no vengo porque voy a hablarle solamente a que hay que ser perfecto. Santidad no es lo mismo que perfección. Eso es lo que el mundo nos ha vendido. El mundo dice, la gente allá afuera dice, yo no voy a la iglesia porque vieran lo malo que soy. Yo no estoy listo para recibir a Jesucristo porque vieras que inclusive anoche hice tantas cosas. Y entonces las personas no reciben a Jesucristo porque piensan que hay que ser perfecto para ir a la iglesia, para recibir a Jesucristo. Y no hay peor error que ese. En la mesa del Señor hay un lugar para ti, habiendo hecho lo que hayas hecho. Cuando vienes a cenar con el Señor, cuando vienes y recibes a Jesucristo en tu corazón, Él te dice, te recibo tal y como tú eres,
pecador, mentiroso, haciendo, deshaciendo, con borrachera. Te recibo tal y como tú eres. Te sello con mi Espíritu Santo. Y en ese momento empieza un proceso de santificación. En ese momento empieza un proceso de santificación en nuestra vida. Y conozco personas que en ese mismo momento, los que estaban luchando con las drogas, los que estaban luchando con el alcohol, en ese mismo momento sienten rechazo, repudio por lo que hacían antes. Hay algunas cuantas personas que también tenemos aquí que el proceso inicia ahí, pero les ha tomado unos cuantos meses. Pero doy gloria a Dios de que se mantienen en el proceso de santificación. ¿Saben cómo lo logran? A través de la llenura del Espíritu Santo. A través de reconocer, tengo mi Espíritu Santo y hoy quiero una relación más profunda. Mañana más profunda. Pasado mañana más profunda.